Sebastián, un placer Hola chicos, realmente ¿cómo tenerte aquí. están? Un gusto saludarlos. El gusto El es gusto es nuestro. todo nuestro, como dice ahí Diego. Acá el Cabe, Cone, Diego, Agustín, obviamente Cami ahí en la parte operativa. Y bueno, sos de los Pagos del Norte, nacido en Jujuy. ¿Nacido acá en la provincia vecina? Claro, sí, yo soy jujeño, realmente totalmente jujeño de pura cepa y por supuesto que también con mucho cariño y recuerdos por la querida provincia de Salta, donde tengo tantos amigos, tantos momentos lindos también que me ha tocado pasar. Y bueno, de ahí con unos 17, 18 años ya me fui para Buenos Aires, Córdoba, y aquí en Córdoba fue donde hice Claro. gran parte de mi carrera. Acá empecé como locutor comercial, hasta que bueno, después me fui para México. ¿Cómo fue ese Tremendo. salto? Justo lo decías recién, ¿no? De tan pibe irte a Buenos Aires, Córdoba, pero ¿cuál fue el momento de que fuiste para México, más de 20 años, todo el laburo, todo lo que se generó, todo lo que hiciste y seguís haciendo el día de hoy? Pero ¿cómo fue ese momento, esa decisión? Mira, yo creo que esa decisión tuvo que ver con un montón de factores. Yo siempre fui una persona que necesitó expresarse a través de la voz de una manera muy integral. Soy un locutor, por supuesto, pero siempre sentí ese impulso de hacer otras cosas. Yo empecé incluso con la música, con la voz cantada, y siempre desde muy chiquito tuve esa pasión por el doblaje. Entonces, en un momento en donde en Córdoba yo ya había alcanzado un nivel de trabajo a donde realmente no me daba para seguir más, lo más lógico para mí era buscar un mercado más grande, sobre todo para medirme, a ver si realmente yo era lo que pensaba que era, y sobre todo para poder encontrarme en un mercado con mayores posibilidades. Claro. Y lo más importante, poder buscar, digamos, empezar a aprender el arte del doblaje, que fascinación desde muy chico, de los 7, 8 años. Para los que se van enganchando, bueno, estamos hablando con Sebastián Chapur. Vos es como Darth Vader, Diego de la Era del Hielo, no sé, hay millones de personajes de los Simpsons. Yo te quiero... Pato Lucas. El Pato Lucas. Yo te quiero preguntar, Seba. Marcus Fenix. Marcus Fenix. Bueno, pero ¿cuál es el que él prefiere? ¿Cuál es el tu que más predilecto? te gusta a vos, el que disfrutás, algo? No, imposible, son un montón. Muchísimo. Son un montón, hay mucho, por supuesto, y aparte que hay que tener en cuenta que cuando uno hace lo que le gusta, realmente disfrutas de todo, de los personajes populares y de los personajes que por ahí no son tan populares, disfrutas de los personajes que te costaron mucho, porque de esa manera se aprende. Esto es un oficio que se aprende laburando atrás del micrófono, frente a un atril. Entonces, la verdad que hay papeles que uno atesora, y por supuesto que también tenés una relación de afecto muy grande con los personajes que la gente quiere, ¿no? Porque son de alguna manera los que te acercan mucho el cariño, como por ejemplo ustedes a Marcus Fenix. Marcus Fenix es un personaje que cambió totalmente mi carrera, porque por lo menos lo que es en México y en muchas partes de Latinoamérica, sacando Argentina y un par de países más que son 100% PlayStation, el resto es una locura. A mí me ha tocado estar en Chile, por ejemplo, en eventos firmando autógrafos 4 o 5 horas seguidas sin parar. Bueno. Con todos los gamers de Gears, ¿no? Lo mismo en México. Aquí es una locura también por Gears y el Xbox, y es el cariño de la gente desde hace tantos y tantos años, ¿no? Por supuesto, personajes que la gente quiere mucho, como los de los Simpsons, a mí también me encantan, porque yo he tenido la chance de laburar en cosas de las cuales yo primero he sido fan, y después, ¿no? Como el caso de Simpsons, como el caso del Chavo, como el caso del mismo Pato Lucas. Kiko en la versión animada. Ha sido fan y parte después, ¿viste? Sí, también vi que trabajaste en Cartoon Network, en la mansión Foster, ¿puede ser? Exactamente, ese vos sabés que es un personaje que yo quiero mucho, porque fue uno de los primeros personajes que se empezaron a asignar con pruebas de voz, ¿no? Antes, en el doblaje un poquito más viejo, antes de que yo llegara, era todo muy en base a la elección del director, y elegía el casting, pero a partir de que yo llegué, de los 2000, ya las compañías empezaron a tener más injerencia en el trabajo, y no era solamente dejar el material y que México se lo devuelva doblado, sino, bueno,
ir formando y acompañando ese proceso, ¿no? Claro. Entonces, parte de eso fueron las pruebas de voz. Y de las primeras pruebas de voz que yo me quedé para la televisión, en una serie que es muy, muy gracioso, porque cuando es una serie nueva uno no sabe qué va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empiezo a trabajar en esto y bueno, y el caso de Mansión Foster fue realmente increíble. Hace años que ya no hay temporada y la gente la sigue recordando, ¿no? Sí. Ahí yo tenía un doble papel que era anunciarla, ¿no? Mansión Foster para amigos imaginarios. Aventuras de Blue. Y luego me tocaba ese personaje tan lindo que es el querido monstruo asustadizo Eduardo. Eduardo. Sí. Bueno, a mí me da mucha alegría porque mucha gente lo recuerda, ¿no? Sí. Oh, Mr. Eduardo, a mí no se cobarde. Mr. Blue es mi amigo. Papitas, papitas. Fantástico, fantástico. Excelente. Yo me quería meter eso en el aspecto técnico. A la hora de hacer un doblaje, uno se inspira en el personaje, en su apariencia física, en la personalidad. Te inspiras en la voz original si viene de afuera. ¿Cómo es el proceso para desarrollar la voz del personaje? ¿O el director es el que te marca un poco la cancha? ¿Cómo funciona? Mirá, tenés por supuesto siempre la guía del director, que es muy importante. Yo he aprendido este oficio trabajando con buenos directores, ¿no? Con gente que yo admiraba, porque es la manera de trabajar y de aprender, ¿no? Entonces Claro. creo que eso es muy importante y si estás trabajando con un buen director te tenés que dejar orientar. Pero en general va a corresponder de acuerdo a cuál sea el origen del personaje, o sea, cómo te llega el personaje. Básicamente hay tres maneras en las que te puede llegar un personaje. Un personaje que se dobla por primera vez, como Eduardo de Mansión Foster, vamos a usarlo de ejemplo. En mi caso, por ejemplo, me ha sucedido mucho heredar personajes, ¿no? Darle voz a personajes como Kiko. El granjero Willy. Conoce su voz, el abuelo, que la gente ya conoce su voz, claro. el payaso Krusty, que la gente ya conoce su voz. Esa es otra vertiente. Y una tercera vertiente que no se da mucho, que es cuando te toca ponerle voz a un personaje que nunca ha hablado. Por ejemplo, se da en el mundo de la publicidad, que eso ya te traen, viste, aquí un changuito de supermercado y tiene que hablar y, viste, tiene un par de ojitos, bueno. En el caso de que vayas a doblar la primera vez, mi modo de trabajar, lo que a mí me parece que es lo más respetuoso, es tratar de irte con el idioma original, no con la actuación que vos estás escuchando el idioma original. ¿Cómo haces, Seba, para ejercitar la voz? Porque estamos hablando de que trabajás en distintos aspectos justamente de la voz, de lo que es la publicidad por un lado, actor de doblaje, pero ¿hay un cuidado permanente del día a día con el tema de la voz? Más o menos, más o menos. Yo, la verdad que soy un locutor y un actor bastante autodidacta en ese sentido. No tengo una formación demasiado académica, pero sí los cuidados básicos, por supuesto, que uno ha ido aprendiendo y desarrollando con los años, que son trabajar con la voz en caliente, porque al final de cuentas el aparato fonador está conformado por músculos, o sea que como todo músculo, tenés que precalentarlo antes de hacer un uso rudo, tenés que dejarlo reposar. Afortunadamente las cuerdas vocales son prácticamente el único órgano que regenera sus células a una velocidad bastante importante. Claro. Darle reposo y sobre todo también cuidarse mucho en mi caso de los cambios de clima, ¿no? Clima, eso te Claro, cambio de clima brusco, eso te complica un montón. A mí me pasa algo cuando te escucho hablar, Seba, es como que tu voz me atrae a un personaje puntual, ¿no? Y quizás a otro le atrae a otro. Yo te escucho y es Diego. Hoy discutíamos. Es Diego de la era del hielo. Hoy discutíamos eso entre todos. ¿Te pasa que otra gente te escucha y te dice, Darth Vader? O quizás no te recuerda a nadie y tenés la verdad que es muy raro. ¿Quién dijo eso? Yo, Martín, Cabe. Cabe. Es muy raro, en mi caso es muy raro, Martín, porque lo que sucede es que, como ustedes se dan cuenta, entre mi acento argentino, medio norteño, mezclado con cordobés, y mi voz, que no es realmente, mi voz natural no es una voz que uno la escuche y diga, este tipo de locutor o este tipo, es una voz bastante normal, bastante de pito. No soy el tipo de locutor que está todo el día, hola chicos, sí, qué gusto. Claro, pero hace Darth Vader y una Liberty, así. Me parece una pajereada. Y aparte porque te quita mucho espacio para la creatividad, ¿no? Si el personaje te come, ¿cómo podés hacer otros personajes? Claro. ¿no?
Sí. Entonces, Pero hay por ahí personajes donde tu voz no tiene que cambiar mucho y es tu voz natural. No, hay muchos no. Lo que Ok. pasa es que a mí como actor me gusta hacer voces Claro. que tengan ese desafío. Claro. Y por eso ustedes se van a dar cuenta que no hay ningún personaje prácticamente cuya voz se Sí, parezca a la claro. mía. Sí, son Salvo- bastante distintos. Te puede llegar a orientar, Muy pero... Claro. Salvo, y bien lo marcabas Martín, el de Diego. Sí, La ahí verdad está, que mirá. Diego, yo considero que sí, que es uno de los personajes que más la voz se parece a la mía, porque aparte yo he ido evolucionando mucho con el personaje. Yo empecé a hacer a Diego en la era de Hielo 2 y acabamos de estrenar la 6 hace poco. Entonces, Claro. mucho tiempo conviviendo con el personaje. Y otra cosa que pasa, la gente también recuerda mucho el primer doblaje y todo, porque por supuesto que era muy bueno, pero también lo que sucede es que el personaje de Diego evolucionó, cambió muchísimo. En la primera... Claro, era el malo. Era malo, ¿viste? Claro. No sabías en cualquier momento te iba a tirar un tarascón. Sí. Ya, si se lo iba a comer a los chicos, ¿ok? Y en la Claro. segunda ya vemos que es bueno y a partir de la tercera ya se hace mucho más parte de la manada, se va humanizando y pierde prácticamente todo atisbo de villano. Entonces, bueno, Claro. ha sido muy lindo ir acompañando esa evolución con Diego, lo mismo que con Marcus Phoenix, por ejemplo, o lo mismo que con Thorin, Escudo de Roble, Claro. que son personajes que uno los puede hacer durante una saga, porque yo creo que una de los grandes carencias que tenemos como actores de doblaje es que no convivimos prácticamente con la obra, ¿no? Claro. Ustedes Eso la reciben trabajamos. algo, claro, ustedes reciben generalmente algo ya pasado en el idioma original, pero con un... Eso te iba a preguntar, ¿les dan libertad más o menos para jugar un poco, ceñirse mucho al guión? ¿Qué tanto te podés salir? Porque a veces te das cuenta, viste, en un doblaje con el idioma original o con el doblaje español, te das cuenta que dice que dice alguna cosa capaz que no era lo mismo. Obviamente se entiende que es como para que quede Claro, los muy tiempos. ganado. claro. Pero vos qué libertad sentís, más o menos. Mirá, eso depende mucho del trabajo, con quién te toque trabajar. Hay compañías grandes que, por ejemplo, son muy celosas con los guiones y los mandan con sellos y firmas y que eso casi no se puede tocar ni una coma. Yo particularmente soy, digamos, partidario de que tanto en un guión de una película o de un doblaje en general, como incluso hasta los guiones de una publicidad o cualquier cosa que se ha escrito para ser leída, no vive hasta que alguien la dice. Claro. ¿Ok? Sí. Entonces nunca, Claro. por ejemplo, un redactor publicitario puede decirte, porque estuvo tipeando durante 10 días, este script está listo, porque todavía no lo dijo un locutor, ¿me explico? Es lo mismo Claro. que un vestido, vos no podés decir está listo Sí, no, hasta que no se lo puso exacto. la persona que lo va a llevar, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, con la palabra hablada sucede eso. Por eso, a mí me parece que siempre tiene que haber un pequeño margen para Claro. que el actor ya en el atril, diciendo el texto, viendo la expresión, viendo el ritmo, porque aparte no todos los actores tienen el mismo ritmo, ¿no? Algunos Claro. necesitan un poco menos de sílabas, entonces ahí es donde se empieza a adaptar, Claro. cambiando palabras, y por eso es que se puede escuchar un poco diferente. La idea es siempre dejar el concepto, pero usar las palabras persiguiendo dos objetivos. El primero, que la sincronía de labio pueda Eso es algo no menor que Sí, mucha no gente menor. ignora y sin embargo el doblaje tiene que coincidir con el movimiento de labios de la voz original, por lo menos en la mayor medida posible, ¿no? Eso debe Claro, ser una ciencia. Esa es la magia del doblaje. Si Claro. no, cualquiera se pone y lee un libreto frente a un micrófono y eso es doblaje. Claro. No, para Claro, nada. claro. El tema, por eso te digo que es una manera de actuación bastante acotada, porque vos tenés que actuar, por supuesto, para que sea creíble lo que estás haciendo. Tenés que hacerlo sobre los movimientos que ya están. Y aparte, no tenés, como te decía antes, esa convivencia con el texto, que es el actor de cine ya se sabía el libreto de memoria, o que el actor de teatro ya ensayó 50 veces la obra antes de que se abra el telón. Claro. Nosotros vamos a la página, la vamos conociendo y la vamos grabando en ese momento. Entonces, tenés que tener mucha imaginación.
Mira, yo quería hacerte una consulta con respecto a tu entorno de trabajo. Ujú. En el tema pandemia también, ¿cómo fue tu entorno de trabajo si lo hiciste desde tu casa o bien cómo es tu entorno de trabajo en particular cuando vas a un estudio o en ese tipo de cosas? Mirá, eso ha ido cambiando muchísimo. Ya desde antes de la pandemia se grababa mucho. Nosotros los locutores ya estábamos habituados al home working porque todos teníamos, Mira. la gran mayoría, home studio. Sí, sobre todo en un lugar tan grande como la Ciudad de México, que los desplazamientos te pueden llevar mucho tiempo. Entonces, bueno, ya más o menos yo te diría que desde el año 2007 ya era algo bastante habitual y desde 2009 en adelante muy habitual. Pero por supuesto que el tema de la pandemia lo aceleró muchísimo más, y lo que sí fue un cambio importante fue en relación al doblaje, porque hasta antes de la pandemia solamente la locución publicitaria se podía hacer, digamos, de manera remota, no vos grabar y mandar o que te dirigieran por Zoom, cosa parecida. Pero el doblaje no, tenía que ser presencial sí o sí. Entonces, bueno, incluso en un principio que el doblaje mexicano todavía no implementó este tipo de tecnologías, se perdió un poco de terreno en ese sentido, se fue mucho trabajo para Chile, que empezó a hacerlo muy rápido. Creció mucho el doblaje en Chile, ¿no? Sí, creció mucho. ¿Venezuela también o no? Muy interesante, en Venezuela también se hace buen doblaje, y por supuesto en Argentina, ¿no? Yo humildemente creo que después del doblaje mexicano, el argentino es el que está haciendo cosas de mayor calidad. Se están haciendo unos doblajes muy lindos para Disney Channel, cosas muy bien hechas, incluso musicales. Se está trabajando muy bien. Paréntesis, Seba, hay mucha gente que está siguiendo y nos está mandando mensajes a través de Twitch, de la cuenta que tenemos también en Vorterix, somos una gran comunidad de farmeo, y también en la radio, en la 102.9 en Vorterix Salta. No te voy a pedir que hagas como Darth Vader, que digas Vorterix Salta, porque te tendríamos que pagar. Pero, saca la pero no, más allá de eso, te quería preguntar de todos los laburos que has realizado, personajes, algunos que ya eran conocidos, otros que fuiste descubriendo, lo decías recién, a medida que empezabas a doblar ciertas voces, ciertos personajes y demás. ¿Te hacés fanático en el transcurso? Hablamos de Marcus Phoenix, por ejemplo. ¿Te hacés fanático, seguís la historia, te genera esa empatía, ese cariño para con el personaje? Mirá, sí la genero desde el punto de vista del personaje en sí, pero no, por ejemplo, yo no soy gamer, yo no he jugado muy pocas veces Gears o Mortal Kombat, por ejemplo. El señor Sub-Zero. No, Destiny, por ejemplo, donde hago al Commander Zavala, pero no lo juego. Realmente no tengo como esa habilidad. Y más que relajarme, que es lo que uno busca al jugar un videojuego, viste, como medio nervioso. Sí, como nosotros. Claro, pero sí tengo una relación de mucho cariño con Marcus. Lo conozco de haber doblado tantas y tantas líneas en todos los juegos. Y es muy gracioso porque cuando uno hace doblaje, sobre todo cuando haces doblaje de videojuegos o localización de videojuegos, que son mucho como frases sueltas, uno puede llegar a conocer mucho el personaje sin tener idea de la historia, ¿no? Claro, lo ves desde otra perspectiva, quizás. Lo ves desde otra perspectiva, sin embargo, entendés el personaje, pero por ejemplo, si vos me decís que yo te describa cuáles son las misiones de Gears, no tengo tan claro. Bueno, a mí me genera esa duda, ¿no? Como fanático del anime que soy, no puedo creer que estoy hablando con uno de los 7 guerreros del mar, con el señor Crocodile de One Piece. Pero, Full Metal Alchemy, Dragon Ball, no sé, un montón. No. Hay mucha diferencia entre doblar un videojuego, una animación, ya sea anime, americana, y una película de persona. ¿Hay mucha diferencia a la hora de hacer el doblaje? Calculo. Sí, son especialidades distintas. La que tiene mayor diferencia, yo te diría que es el doblaje de la localización de videojuegos con respecto a cualquier otra forma de doblaje. Ahí está. ¿Por qué? Porque prácticamente, no se trabaja con lip sync. Salvo en algunas cinemáticas, tenés que ir haciendo es tan difícil como hacer un lip sync sin que haya la boca de un personaje, solamente por la forma de onda. Es muy complicado y es todo en bloques, es un trabajo que puede llegar a parecer repetitivo, entonces tenés que tener mucha concentración y tenés que tener mucha imaginación para tratar de entender qué está pasando entre esos pedacitos de frase, ¿no? Y decirlos de manera tal que después cuando el gamer va generando su
su juego, digamos, a partir de las trayectoria, elecciones, todas esas frases juntas suenen con cierta lógica y con cierta cadencia, y que no parezca frases sueltas que un tipo se quedó sentado frente a un micrófono repitiendo de horas, ¿no? Sí, ahora que lo dice, o sea, me imagino jugando los juegos y por ahí uno lo pasa por arriba y no le presta atención, y ahora decís el laburo que hay atrás de esto. Laburo, Increíble. En estos tantos años, justamente, vos viste a alguien, miraste hacia tu costado en un momento y dijiste, el grosso este que tengo al lado. ¿Quién fue para vos la persona que te sorprendió? Nos pregunta justamente Tincho en el chat, nos pregunta y que nos interesó realmente. Mirá, es una linda pregunta, porque la verdad que son muchos y también a lo largo de todos estos años de carrera, independientemente de mis logros personales y de que he podido hacer todo lo que me he propuesto en esta carrera, sigo considerando que una de las cosas más lindas que tiene es el haber podido conocer a mis ídolos, en algunos casos saludarlos, en algunos casos aprender de ellos, y en otros casos haberme hecho amigo entrañable. Entonces creo que ese factor humano es lo que te deja de increíble la carrera, ¿no? Una voz que yo escuchaba desde que tenía 4 o 5 años, que me esté llamando por teléfono, que me esté llamando para hacer un personaje. Es muy loco, son cosas súper lindas. Me pasó, por supuesto, con el querido José Pepe Labat, una voz que yo admiré desde toda mi vida, y bueno, no solo pude conocerlo, sino que nos hicimos grandes amigos, y él incluso con ese cariño increíble que él tenía, me nombró como uno de sus sucesores, digamos. El caso de don Pancho Colmenero, la voz de Disney, poder conocerlo. Me sucedió también así tal cual, como decía vos, mirar al costado, cuando hicimos el estreno del Rey León, la live action. Sí. Y bueno, cuando estábamos en la oscuridad de la premier del cine y salen los primeros diálogos de Mufasa, siento yo aquí sobre el hombro que me tocan y una voz en el oído que me dice: qué bonita la voz de Mufasa, ¿quién será? Y era don Arturo Mercado Jr., que había sido nada menos que la voz de Simba. Y bueno, y uno de los más grandes y más prolíficos actores de doblaje que hemos tenido. Entonces, gozar de ese cariño, ¿no? Las primeras direcciones, los primeros papeles que yo tuve en mi carrera, me los dio nada más y nada menos que Mario Castañeda, por ejemplo. Claro. Y yo no podía atenderlo y inmediatamente venía a mi cabeza MacGyver, ¿no? Porque claro. MacGyver, qué buen yo hablaba con MacGyver, me hablaba por teléfono y era él que me estaba llamando para una grabación. Entonces esas cosas se te quedan, digamos, en la memoria de una manera muy, muy loca, ¿no? Sí, me pregunta algo que no deja de rondar en mi cabeza, es de la exposición de usted, Arce es un grosso, gran trayectoria, muchos personajes realizados, y de pronto está viendo una película de Star Wars y habla Darth Vader y dice: oh, ¿quién hará la voz de Darth Vader? Ese soy yo, pibe, ¿no? Pero digo, es otro tipo de exposición de vida. ¿Te pasa mucho eso? De estos personajes conocidos y decís: soy yo, lo estoy haciendo, yo soy ese personaje. A veces me pasa, lo que sucede es que, bueno, a mí también me tocó trabajar en una época muy particular de la profesión, porque, por ejemplo, yo que empecé a interesarme por el doblaje desde que tenía 8 años, durante décadas y décadas no se encontraba nada, no había literatura, no sabíamos quiénes eran los actores, no había nada de información. Claro. Luego, con el advenimiento ya de las redes sociales, Facebook y todo esto, bueno, los fans que siempre habían estado y que siempre les había gustado el doblaje, pero no habían tenido cómo expresarlo, bueno, nos empezaron a dar una visibilidad muy diferente y bueno, obviamente uno tiene que tener en cuenta cuál es su trabajo, pero es increíble. Eso, te pasa el cariño de la gente, ¿no? Tuvo 4 horas. Porque, por ejemplo, no sé, es la forma, en el caso de la animación, son lo más cercano a materializar a ese personaje que sabemos que no existe, digamos. Entonces, por ahí debe haber gente que se emociona como conocer a algún actor famoso, es conocer la voz de su dibujo animado favorito. Claro, por supuesto, porque como bien decís, digamos que dentro de una caricatura, dentro de un dibujo animado, quizá el elemento más humano que tenés es la voz, ¿no? Porque los otros lo pueden dibujar 20 dibujantes diferentes, a los Simpsons, pero ¿no? es que lo que personifica. Actores distintos, a veces se dibujan la India, otras veces se dibujan a China, la gente no se da cuenta. Ahora le cambiaste la voz y todo el mundo se da cuenta, porque
el contacto humano. Y aparte que sucede algo muy interesante también con la voz, es que la voz, al igual que un perfume, por ser el sentido del olfato y el sentido del oído, tienen esa capacidad de retrotraer la mente exactamente a un tiempo y a un lugar en específico, ¿no? Entonces, cuando la gente escucha las voces de su infancia, inmediatamente viajan a ese momento y por eso el doblaje tiene un factor de nostalgia que también es muy bonito, ¿no? A mí me pasa todos los días que la gente me escribe y me dice, usted es la voz de mi infancia. ¿Por qué? Porque son chicos que ahora tendrán 20 años y crecieron con Mansión Foster o jugando a Gear o viendo Power Rangers Tormenta Ninja o qué sé yo, tantas cosas. Entonces, eso es lo que pasa, lo mismo que un perfume, ¿no? Vos olés las flores que había en la maceta de la casa de tu abuela y en un instante está en el patio de tu abuela, ¿no? Te traspola ahí inevitablemente. Tiene cierta magia, ¿no? La verdad, el doblaje que no se pierde. Sí, por eso hay gente que realmente es muy fanática, que realmente me demuestra su cariño de una manera increíble, y por eso es muy linda la oportunidad que hay ahora con los eventos, con las Comic Con, todo eso, de poder no solo compartir el arte que hacemos, sino también recibir ese cariño de la gente, que por ahí un actor de cine o de teatro lo puede ver en el escenario. Nosotros no tenemos esa posibilidad, trabajamos en estudios muy pequeños, con un director, un operador y nada más. Entonces, tener la posibilidad de que la gente, de tener ese contacto es muy lindo, y bueno, y es muy lindo estarlo recuperando ahora después de estos años que no se pudo, ¿no? Claro, ¿hay alguna en específico, alguna red social o algo en la que te guste más que te contacten o en la que por ahí estás más habituado? Últimamente la que estoy más habituado, me siento más cómodo, es con Instagram, ¿no? Donde estoy como S. Yapur. Ahí te seguimos. Sí. Gracias. Y ahí empecé también a darle un poquito de bola al TikTok, que te da opciones también de hacer cosas bastante divertidas. Así que ahí estoy en TikTok sacando algunas cosas para los que se quieran dar una vuelta. ¿También ese Yapur? Sí, ese Yapur también. Y han tenido mucho éxito. No, TikTok me imagino. Tutoriales que hago de cómo hacer la voz de Kiko. Claro, porque a vos TikTok, Seba, te queda como anillo al dedo la aplicación. Justamente. Sí, lo que pasa es que viste que al principio te la pintaba media cambiada, viste que no, que era para los adolescentes, que bailan, y qué sé yo, pero no, hay cosas muy lindas también en TikTok, y como vos decís, claro, a nivel del contenido de lo que es una voz, claro. Se puede expresar muy bien, ¿no? Ese Yapur también para TikTok, para seguirte, ¿no? Esto es la misma... Así lo buscan en todas las redes. Te iba a decir, porque hay mucha gente que están preguntando, no queremos dejar en banda a algunas de las personas que están ahí. Saluda a Meli también, que también tiene unas preguntitas para hacerte. A Grupo. A Grupo, bueno, de todos lados, Sí, no solo de Hugo, Salta, del país, de afuera. La voz que más te costó realizar, que dijiste, che, qué difícil. Gracias, Meli, nuevamente. Ahí del otro lado. Que vos te pusiste ese desafío. Claro, y que por ahí de entrada dijiste, la vamos a llevar adelante, y de pronto, che, es complejo, está difícil. Y muchos casos. Yo tengo la fortuna que en mi carrera me ha tocado muchas veces que me llaman para resolver situaciones que son bastante complicadas. Mira. La primera vez fue cuando yo trabajé con el maestro, casualmente, don Pancho Colmenero. Se hizo todo un redoblaje de la filmografía de Stanley Kubrick para un estuche grande en DVD que se iba a sacar. Todo estaba muy controlado desde los Estados Unidos con el que fuera el asistente de dirección de toda la vida de Stanley Kubrick, y él elegía las voces y aprobaban o no aprobaban. Y entonces había mucha dificultad para buscar el narrador de Barry Lyndon, una película de época de Stanley Kubrick que va toda con un narrador ahí que va contando la película como si fuera un cuento, ¿no? Mirá. Y bueno, se llama... Y habían hecho prueba, y había hecho prueba hasta don Pancho Colmenero, narrador de Disney, unas voces espectaculares. Él iba a dirigir la película, y bueno, alguien le dijo, mirá, para hacer una voz así, algo diferente, no sé, el único sería Sebastián Yapur. Entonces me llamó, me tomó la prueba y me quedé. Así que bueno, imagínate lo que fue para mí pararme en ese momento en el atril por primera vez para trabajar con un monstruo como él, y con el antecedente de que había sido una cosa muy difícil. Así que bueno, sí entré con bastante
con bastante sentido de la responsabilidad muy alto, pero bueno, después afortunadamente todo salió bien. Claro. Me han tocado oportunidades, por ejemplo, en las que he tenido que hablar en ruso, en francés, por ejemplo, en la película de Sherlock Holmes, yo hablo en francés y en español, casi todo. Bueno, eso, el idioma no es menor, ¿no? También me imagino ayuda a abrir puertas. Es complicado, pero lo que pasa es que en mi caso lo que me ayuda a abrir las puertas es el oído, no el idioma, porque la verdad que yo no hablo francés ni hablo ruso, pero lo que hago es el ejercicio fonético de escuchar muy bien, escribir y repetirlo igual. Entonces eso crea la fantasía de que estás hablando el idioma y cumple con el requisito de las cinematográficas actualmente, que es que la misma voz hable en los dos idiomas, ¿no? A mí hay una voz que me llama la atención tuya, porque a ver, vos tenés una voz muy grave y calculo que te llaman para muchos papeles que condice un poco con eso, más allá que después vos le des tu toque. Pero por ejemplo, la del Pato Lucas, para mí es nada que ver, es como que esa sí realmente transformás tu voz, digamos, es otra cosa. Sí, la gente de las que más les llama la atención, por supuesto, por los agudos, es el Pato Lucas y Kiko, ¿no? Y Kiko. Y ahí va una preguntita chiquita, ¿cuál es tu registro vocal? La verdad que para el canto no lo sé. Yo sé que soy barítono, pero desde muy chico me ejercité para los bajos y siempre he tratado de mantener el registro lo más amplio posible. Son muchas notas, no sabría decir. Claro, y volviendo un poquitito. Temporada en Carlos Paz, con los chicos músicos y ellos jugaban y yo seguía bajando y bajando y bajando. Creo que hasta un sí, pero no te sabría decir. ¿Y cuál sería la voz más grave que vos hiciste y la voz más aguda? Mirá, de las voces más graves que yo hice, que fue una anécdota bastante interesante, fue hace muchos años, yo había llegado hace poco a México y había una película de una franquicia que tiene sus fans ahí medio de culto que se llama Bionicle. Los Bionicles. Sí. Bueno, hay un par de nerds ahí que saben de los Bionicles. Hay de todo acá, hay de todo. Película, debe haber sido 2004, ponele, no me acuerdo, ¿no? Y entonces a mí me dieron, en esa época solamente ganaban los villanos, me dieron a Makuta, ¿no? Un villano ahí de Bionicle, muy malo y qué sé yo. Sí. Y entonces pasó una anécdota bastante interesante porque me dirigió Arturo Mercado Jr., un gran actor, un gran director de doblaje. Y bueno, como siempre hacemos, me pongo los audífonos, empiezo a escuchar el personaje y lo voy haciendo, ¿no? Y ahí hacía yo, hablaba. Y quedó la película y pasaron así como un par de meses y me encuentro con Arturo Mercado Jr. y me dice, oye Sebastián, qué bueno que te quedó el papel para Bionicle. Le digo, gracias maestro, qué gusto que me haya dado. Fíjate que estuvo muy gracioso porque nos llamaron de la compañía de Estados Unidos para preguntarnos cómo habíamos adivinado el porcentaje de pitch que había que hacer para poner la voz tan grave. Entonces nosotros dijimos que no lo habíamos hecho con pitch, que el actor simplemente lo escuchó y lo grabó así, pero bueno, ahí nos enteramos que la voz original estaba todavía pichada para abajo, totalmente. Mirá vos. Pero yo la escuché natural y la escuché y la hice como lo escuché y bueno, y quedó bien. Yo creo que Makuta debe haber sido de los personajes más graves que me tocó hacer. Yo creo que sí. Seba, hay algo que en estos tiempos que estamos con el tema del actor de método o no el actor de método y demás, esta discusión que sobre todo está dando en Hollywood con Jared Leto, que esto que se meten mucho en el papel y demás. Todo radica en la carga emocional también que lleva a la hora de interpretar un personaje. En tu caso, ¿cuándo te ocurrió eso de tener mucha carga emocional para interpretar a un personaje? Que te generó cosas, ¿no? Que te fue hasta pesado. Me pasó en varias oportunidades. Me acuerdo un papel pequeño que de una de estas series, no sé si era médicas, ¿viste? Que me tocó un marido que estaba con la mujer enferma de cáncer y yo justamente en ese momento estaba recibiendo noticias muy malas de mi mamá. Y ahí fue muy gracioso porque yo realmente me quebré, empecé a llorar y el operador le dijo al director, oiga, hay que repetirla porque se escucha sucio. Wow, qué loco. López, que lamentablemente falleció hace poco, le dijo, no seas tonto, el señor está actuando, lo que escuchas ahí es un llanto auténtico. Lo que pasa es que como el doblaje no es muy habitual, porque como te digo, tenemos una manera de actuación muy diferente, no tenemos mucho tiempo para hacer método ni nada. Entonces, a veces no es tan fácil conectar con las emociones de una manera tan directa y tan rápida, ¿no?
Y sin duda el personaje en general que más me sacó las emociones más a flor de piel, sin duda fue cuando me tocó doblar al protagonista de 12 años esclavo, ¿no? Wow, Bueno, fue muy dura y se me quebraba la voz a cada rato, pero bueno, por suerte ahí la dirección fue siempre muy atinada desde un comienzo y toda esa emoción tratamos de que se sumara al guión, ¿no? Claro. Y otra escena en donde también la emoción me ganó, Eso. que fue casualmente en un videojuego en Gears of War cuando es la muerte de Dom, ¿no? De Porque Dom, ahí hay sí. una mezcla de tristeza y también la sorpresa, que no sabíamos El giro inesperado. qué es lo que estaba pasando y nos pusimos a ver y dijimos sí, o sea, porque no estás viendo nada, lo estás imaginando a partir de lo que está diciendo Claro. y de un pequeño video que tiene el director. Y eso te decía, arrancando la pregunta, te decía lo de método, ¿te lo llevas a casa de esas emociones? ¿Te queda esa carga en el día? ¿O una vez que salís del laburo, te desconectás? No, a veces sí, si algo te pega es bueno mantenerlo, porque lo que pasa es que como no tenés la posibilidad de leer el libreto antes e irte preparando y todo eso, sino que a veces esa energía te llega por sorpresa, y bueno, a veces es lindo disfrutarla un poco también, sobre todo cuando son personajes que te gustan, ¿no? Me pasó ahora, por ejemplo, con el trabajo que hice para Moon Knight, por ejemplo, hacerlo desde Córdoba, dirigido por Pepe Toño en México, y sabiendo la envergadura del trabajo y a veces trabajando como se trabajan los estrenos, sin terminar, ¿no? Entonces ni siquiera veíamos tanto las imágenes, pero bueno, meterme en la voz de Murray Abraham y tratar de interpretar ese Honshu y medio ir entendiendo qué es lo que pasaba, Claro. fue también un desafío lindo y uno trata de llevarse un poco de ese personaje, porque aparte sabes que van a venir más capítulos, ¿no? Eso quería saber, o sea, por lo que me decís, es bastante complicada tu tarea a la hora de realizarla por el hecho de que no te dan los libretos, de que uno no conoce tan... ¿Hay alguna manera de cual se puede mejorar eso, quizá a futuro, para que el doblaje sea cada vez mejor? Porque hay también cierto... personas que dicen, yo ni en pedo veo esto, lo veo sí o sí en el lenguaje original, gente que le gusta verlo doblado. ¿Hay alguna manera de mejorar lo que se está haciendo hoy más todavía para que más gente se incline a ver las cosas dobladas? Yo creo que no es que va a mejorar. Yo creo que el doblaje está en un nivel óptimo. Lo que pasa es que hay cambios, hay cosas diferentes, hay experimentos que se están haciendo. Por ejemplo, se han hecho unos experimentos acá en Argentina de doblar películas habladas en argentino, como pasó... Eso vi hacer la voz de Ricardo Darín también, ¿no? Claro, a mí me pasa al revés. Hay Claro. películas argentinas que se tienen que doblar al español neutro porque hay ciertos países donde se complica. Es muy argento, claro. Sí, claro. Entonces yo soy la voz recurrente para Qué Ricardo bueno. Darín, yo lo he hecho en varias películas. Pero bueno, yo creo que lo del doblaje pasa como todo. O sea, hay buen doblaje y hay mal doblaje. Claro. Y hay veces que la gente se marca por un mal doblaje y a lo mejor no le gusta. Pero sí hay cosas que tienen que ver con el doblaje en comparación con otras cosas y que son objetivas. Primero que nada, vos para darte el lujo de decir yo la veo en idioma original, pero que no te vas a perder nada, tenés que hablar el idioma original al 100%. Claro, claro. Porque si vos le estás llamando a que yo la voy a ver en idioma original, pero lo que estás haciendo son leyendo los subtítulos, Te estás perdés perdiendo 30%, 40% Sí, sí, de la sí, información. Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, Porque Es cierto, el te perdés la titulaje, emoción. por regla tiene una cierta cantidad de palabras cada 2 segundos y medio Claro. y no las podés exceder. Sí. Entonces, el que realmente habla inglés se da cuenta que el subtitulaje lo que hace es más o menos agarrar el contexto y resumírtelo en unas cuantas palabras, Claro. pero te perdés un montón de sutileza, te perdés está. un montón de chistes, sin contar la gran visibilidad que te perdés al tener que estar tu visión Mirando, el claro. 70 o 80% del tiempo concentrada en el 30% inferior de la pantalla, ¿no? Es Gesticulaciones, emociones, un montón de cosas se pierden. Andá ve, por ejemplo, a mí me pasó, tuve la experiencia en una del Señor de los Anillos. Andá ve vos el Señor de los Anillos en inglés, leyendo todo el tiempo esos nombrecitos No. raros, todo el tiempo esos nombrecitos raros, y andá ve la doblada donde tu vista puede alcanzar esos paisajes increíbles Claro, y todo sí, eso. mucho Es la otra bestialidad. experiencia. Es otra Si vos me decís, la hago a las 2,
me parece bárbaro. Claro. La veo doblada y la veo en idioma original. Pero lo que te hace ganar en contexto y en visibilidad el doblaje es súper importante, ¿no? Que la dice, Seba, la verdad que bueno, estamos sacando jugo claramente. No, no, ya perdón, sí, Seba, sé que te quieres perdonanos, cansar, estás en perdonanos, Córdoba pero- ahora. Sí, ya vamos a Nos cerrar. dejamos ir. Antes de hablar de un poquito, eso te quería preguntar, del futuro, de lo que se viene, pero decirnos eso y después, por favor, que se despida con alguna de las voces. Seguramente todo el mundo te rompe las bolas diciendo, hacé la voz de tal, hacé la voz de tal. Tratamos de Lo que no vamos a sea hacer. tanto, ¿viste? Claro, Esa nota claro. de Ahora, todo el vos tiempo. puede ser la que ustedes elijan. Ahí está. Yo tiro con todo gusto. entre Mufasa Pero y Darth Vader. realmente me quedo un rato largo con ustedes, primero porque me gusta mucho el concepto de Vorterix, pero qué lindo. segundo porque son de Salta y a mí Salta Vamos, carajo. me une mucho cariño, ¿no? Uno Sí. de los momentos más felices de mi vida fue cuando mi papá con 11 años, después de tantos años yo de romperle las bolas, me subió al auto con toda la familia, nos llevó a Salta y en casa Guerrizi me compró mi primera batería. Acá, acá, todo estamos esto, en la todo esto galería. de Guerrizi, todo esto de Guerrizi, gracias. Estamos a 20 No, es metros de Guerrizi. Mia Games, es Mia Games, pero Guerrizi también nos dio los micrófonos, que también son amigos nuestros. Así Estamos que... a 20 metros de Guerrizi. Mario Guerrizi. Ah, bueno, Marito, un saludo ahí para los amigos de Guerrizi, que para mí fue una de las... Mirá que lo cortamos y después se lo enviamos así, ¿viste? Seguimos con el Claro, una de las alegrías más grandes de mi vida. Y el Qué segundo, grande. una anécdota que yo ya varias veces la he contado, que tiene que ver con mi pasión por el doblaje, incluye también a Salta. Ah, sí. Porque resulta que cuando yo desde muy chico era muy fan y sigo siendo fan de Los Tres Chiflados, ¿no? Me encantaba. Y entonces, bueno, yo lo veía un montón y más o menos a los 8 años nos llevaron de la escuela primaria para la famosa Ferinoa, que no sé si Sí, la sí, feria, señor. toda la vida. Y bueno, en aquel momento era una feria que te encontraba desde agro hasta tiquitaca. Hoy también. qué sé yo cuánto. La Y pelota de Kiko. Sí, Claro, todo. entonces en un momento yo paso por una especie de carpa y veo una proyector, viste, de eso de Super 8 se le llamaba en aquel momento, Sí, una sí, pantallita de esas retráctiles, y veo Los Tres Chiflados. Me fui como loco, me paré al lado y resulta que era una peli 16 milímetros original de Los Tres Chiflados con las voces de ellos, ¿no? Claro. Y entonces yo me quedé escuchando, pero me pareció rarísimo, Claro. porque aparte el sonido original de Los Tres Chiflados eran cortos muy baratos, Sí. y la voz de ellos se me hizo rarísima, entonces volví a casa y le dije a mi mamá, le dije, mirá, vos aquí en Salta estuve viendo Los Tres Chiflados, pero hablaban muy mal y muy feo. Entonces mi vieja, que afortunadamente, a pesar de vivir en ese Jujuy tan aislado de aquellas épocas, tenía mucha idea de las cosas, me dice, no, lo que pasa es que lo que vos ves aquí en la tele está doblado. Y ahí ella me explicó que Le explotó el cerebro. Ya sé lo que quiero en mi vida. Claro. Incluso ya mi vieja tenía tanta idea que me dijo, y eso están en México lo que lo hace. Claro. Wow, Mirá. Entonces, wow. bueno, Eso te de ahí, dijo tu viste, vieja. se me explotó la cabeza, eso me dijo mi vieja. Yo tenía 8 años, mi vieja Mirá. había estudiado declamación, recitaba poesía, cantaba y había hecho inclusive radioteatro, una voz espectacular. Qué lindo. Y ella tenía mucha idea y así me la cantó. Me dijo, no, lo que pasa es que eso es doblaje y eso se hace en México. Entonces yo cuando escuché dije, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Hay Me algo que- tomó años, pero... Hay algo que yo vi en las redes que no quería dejar a más cantar, ¿no? Es lo tuyo. Se te ve con la- Se ve que es lo tuyo. Ah, me encanta. Desde que mi viejo me compró la batería, a los 2 años ya estaba haciendo mi primer grupo de rock y cantábamos y tocaba, me encanta componer, he grabado tango, acabo de grabar un tema con los Tequis en el último disco de los chicos. Pero veo que te emocionás y te empieza a escapar el norteño. Empieza a hablar como jujeño, pero ¿viste? no, Empecé- Claro. Ah, Acabo de grabar también un trap con una figura increíble del rap mexicano que se llama Darius, sí, y sí. con Bacle, también un rapper acá de Córdoba. Le hago a todo, me Multifacético. encanta la música. Multifacético. Llevando la cultura para todos Y lados. de eso del que norte. decís, algún proyecto también pensando presente, futuro, que se puede. Algunos me imagino que no puedes decir. Podemos spoilear Pero ¿se algo. puede spoilear algo de lo que Es se viene? difícil, no se puede spoilear nada. Seguimos trabajando de todo un poco. Bueno, sigo en Los Simpsons, eso sí se Sí. puede. Bueno, se puede decir. La temporada 32, ¿no? Volvió con Después varios. pasaron
le puedo pasar un easter egg para los fanáticos. Qué grande. Va a haber un capítulo que si ustedes prestan, en la temporada 33, que si ustedes prestan mucha atención, el abuelo Silva viva Jujuy. ¡No! ¡Me vuelvo loco! No, me vuelvo loco. Esto me lo cortás, por favor. No, y eso lo vamos a acordar cuando el pedacito. capítulo, pero no lo digamos mucho igual, ¿no? Sí. Porque Lo subimos con el capítulo, te etiquetamos. Que quede como el huevo de Pascua. Sí. Me parece espectacular. El día que se estrene y lo veamos, hacemos el cortito Te con tu vuelvo video loco. y te lo mandamos, Me te vuelvo loco. etiquetamos. Temporada 33. Es tu Exacto. personificación Qué grande. en la serie. Claro. Y te agradecemos Viva por ese Jujuy. y también Viva. ahora el mangueo final. Claro. Darth Vader, Mufasa, El agradeciendo. Pato Lucas. Pato Yo quiero el Lucas. Pato Lucas. Bueno, saludando a la gente de Vortex, a Farmeo, tampoco te Vale. queremos molestar mucho, pero entre esas tres vos querés Pato Lucas, no querés yo que una grave. No, por eso, pero las que quiera él. Bueno, hacemos una y una para Sí, todos los sí. Gracias. Gracias, Seba. Hola amigos de Farmeo, soy yo, tu amigo el Pato Lucas, mandándoles un saludito muy grande hasta Salta y diciéndole que qué bueno que sea temporada de empanadas y no de patos. Y ustedes, amiguitos de Vorterix, no son nada despreciables. ¡Ey, tío, la mejor escena de los Looney Tunes que existe! Me late el corazón fuerte, Posta que me hace. Y bueno, son cosas de que, viste, Sí. a uno Claro. le recuerda Cami, cosas como dijimos al principio. Poneme la marcha imperial, por favor. La marcha Tiene que ver imperial. con eso, Y tiene que ver con eso, y puede ser o Marcha Imperial o puede ser Mufasa también, el que ustedes Es quieran. que Mufasa te puede tirar el speech. No, Le hagamos el regalo a Nitsu no, yo me voy a morir. Pero tengo que. con Vader. A ver, con Darth Vader entonces, Darth Vader. Un secreto reino. Un día el sol se pondrá en mi reinado y saldrá nuevamente en el tuyo. Los grandes reyes del pasado nos guían desde las estrellas, y yo también. Recuerda, Simba. Recuerda. ¡Qué grande! Piel de gallina, hermano. Gracias. Una locura. Se una filtró ahí la locura. marchita imperial, pero no pasa nada. Gracias por la humildad, por la Gracias. predisposición, Gracias. todos los Gracias. éxitos del mundo, Seba. Muchísimas gracias, la verdad que un Muchísimas espectáculo. gracias. Fue Lo muy que ameno. necesites, lo que vos necesites, te ocurre. De Salta. Nosotros Ahí, el Vortex. estamos acá, sos parte de la familia de Farmeo, como con todos los entrevistados que tuvimos. Sí. Un placer, sos un genio, la verdad que no queremos robarte más tiempo, tratamos de hacerte una nota amena, te agradecemos. Muchísimas gracias. gracias. Un genio, Al muchas contrario, gracias. chicos, gracias a ustedes, los pasé muy bien. Un saludo grande hasta Salta la Linda y bueno, hasta cualquier momento. Recibido. Gracias, Muchísimas Seba. gracias, Nos Seba. vemos. Nos vemos. Grande, Fue un Seba. espectáculo. ¡Qué grande! Nos vemos. ¡Qué felicidad que tenga! Seba, Seba. No, No, me caigo a pedazos.